Con esta topología en la cual tenemos dos reservorios, ¿ya? Tenemos una conducción y controlando el flujo hacia el depósito número 2 tenemos una válvula de compuerta de diámetro 300 y el K sub 0 cuando está totalmente abierta es de 1.5, ¿ya? Entonces, yo voy a generar el día de hoy este modelo. ¿Les parece? O si alguien quiere hacerlo, pues puede, puede pedir en este momento y obviamente lo haremos entre todos. Si alguien quiere hacerlo, pues avísenos en este momento. Si no, lo desarrollo yo con mucho gusto, este ejercicio. Bueno, entonces, como no hay voluntarios, yo voy a desarrollar este ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos ahí. Vamos a crear un nuevo proyecto. Este se va a llamar yo ya le voy a poner como una conducción. Y en este caso, que el principal objetivo es poder llegar a simular válvulas de aire. Ponemos el responsable y le damos clic en aceptar. Por favor, me van notificando si es que van avanzando acorde a lo que yo voy desarrollando. ¿De acuerdo? Si necesitamos repetir algo, pues avisen, sin necesidad de levantar la mano, pues interrumpan la clase con confianza, Inges. Ahí para poder solventar sus dudas o si se atrasaron en generar la topología. Hecho, entonces, vamos a Inges. Vamos a colocar un reservorio, ¿de acuerdo? Con descarga hacia la derecha. Posteriormente, ¿qué les parece si colocamos el reservorio 2, el depósito 2? Pero ahora va a tener una variante. Si ustedes le dan clic aquí en los depósitos, en cualquier icono, pues ustedes van a encontrar de que tenemos depósitos en donde el conducto sale o ingresa por la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seleccionar en este caso esta segunda opción que dice izquierda. Damos un clic ahí y le colocamos por acá abajo. De esa manera están caracterizados nuestros dos depósitos. Hecho, ¿qué más necesitamos? Pues Inges, necesitamos caracterizar una conducción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿qué les parece si por aquí yo coloco un nudo y lo que voy a hacer a continuación es unir el depósito 1 con este nudo 3? ¿Hecho? Entonces voy a tomar la tubería y le voy a dar una forma media simpática a esto. ¿Ya? Recordarles de que para poder ir generando esas formas, esos quiebres, tan solo es cuestión de dar un clic. Sin embargo, la tubería que acabo de crear, esa tubería 1 Inges, es un solo conducto. Y ya vamos a explicar cuál es la ventaja de tener eso. ¿Listo? Entonces, topológicamente, si bien es cierto, yo puedo generarle quiebres, pero eso es tan solo un aspecto visual para la modelación. Sin embargo, esta tubería, pues yo ya le voy a poder agregar ciertas características. Y finalmente, Inges, lo que vamos a hacer es unir al nudo 3 con el nudo 2 mediante una válvula de regulación. Entonces nos vamos acá a las válvulas, seleccionamos la opción de regulación y no nos permite unir. Es por lo siguiente. Se puede llegar a unir cualquier nudo hacia un depósito siempre y cuando, y también estamos hablando de bombas, siempre y cuando ese depósito ya sea especificado como como un gran depósito. Entonces, antes de ubicar la válvula que se une a este depósito, ¿qué les parece, Inges? Si colocamos las características. En este caso, ese depósito 2 es un gran depósito, en donde el Z sub 0, el nivel de superficie libre, está en la cota 60 y la cota de la solera está en la cota 58. ¿Hecho? Entonces, repito, cuando nosotros tratamos de unir válvulas y también bombas directamente a un depósito, tenemos que fijarnos en este software de manera preferente de que ese depósito sea de grandes dimensiones. ¿De acuerdo? Y ahora sí que tenemos especificado de que es un gran depósito, vamos a tomar el nudo 3 y el nudo 2 que ahora ya nos deja poder unir. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar con el requerimiento para cuando trabajemos con bombas. Listo. ¿Alguna pregunta, Inges? Hasta ahí. Sí, ¿Estamos claros? ¿cómo el programa caracteriza que es un gran depósito o pequeño depósito? ¿A qué se refiere, Valeria? No le entiendo la pregunta. Nosotros últimamente solo hemos puesto gran depósito, pero ¿cuándo usarlo de pequeño depósito? Ah, cuando usamos un gran depósito, Valeria, le estamos colocando la condición de contorno de que el nivel de superficie libre no cambie. O sea, el nivel de energía va a ser constante, no cambia en el tiempo. Ahora, cuando trabajamos con un pequeño depósito, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un tanque de reserva, el que presuriza una red de distribución, ¿no es cierto? Ahí, por el mismo consumo, por las demandas que tiene la red, pues allí
lo que para nosotros es mucho más servicial es poder simularlo mediante la variación de ese nivel de superficie libre. ¿De acuerdo? Pero en estos ejercicios no existe motivo de que lo podamos simular así. ¿De acuerdo? Entonces, es más, ¿qué les parece si al depósito uno le dejamos como un pequeño depósito y vemos qué características necesitamos ingresar? Un indicativo y una descripción bastante interesante es de que los pequeños depósitos, pues necesitamos de ingresar la sección transversal, lo que está relacionado a la geometría transversal. Y obviamente eso ya nos da a conocer, al tener la sección transversal del tanque, y obviamente al conocer la altura, ya podemos conocer el volumen. Es decir, ahí nuestros tanques vienen a ser depósitos de volumen finito. En cambio, los depósitos, grandes depósitos, llegan a ser un depósito de volumen infinito, en donde el nivel de superficie libre no cambia. ¿De acuerdo? Ya veremos si el día de mañana, cuando empecemos a ver los sistemas de bombeo, ahí podemos involucrar un depósito de sección variable. Y que de hecho creo que sí, sí podemos hacerlo. De hecho, es una condición de contorno, netamente. Entonces, vamos a dar características. Depósito uno es un gran depósito, que es lo que tenemos para esta simulación. La solera está en la cota 117, el Z sub 0, el nivel de superficie libre está en la cota 120. Y de esa manera, este tanque, este depósito uno está listo. Está caracterizada esa condición de contorno. De hecho, el depósito 2 ya lo habíamos trabajado, ya tenemos esa condición de contorno aguas abajo. Y ahora viene lo nuevo, Inges. Vamos a caracterizar la tubería. ¿Ya? Recuerden, es una sola tubería. Topológicamente hablando, es una sola tubería. ¿Ya? Que en este caso, pues, si nosotros lo trabajásemos tal como está en este momento, pues lo que vendría a representar es de que es una tubería, para poder dibujar, que es una tubería que sale de este nudo y llega al número 3 con una sola pendiente. Y eso no necesariamente es así. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a aprender en esta clase es justamente a poder ingresar un perfil a esta tubería, a este conducto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ingresar. Primero, el ZF, es decir, el nudo 3, está en la cota 58. Coloquemos eso, por favor. Ahora sí, características de esa conducción. El diámetro nos menciona que es de 400 milímetros, la longitud es de 12.000. No nos da datos del espesor, pero sin embargo nos menciona de que la celeridad es de 1000. ¿Ya? ¿De dónde puede proceder esa celeridad? Pues de algún cálculo que yo puedo hacer aparte con alguna hoja de cálculo o en su defecto con algún código, en donde utilice de manera exclusiva algunos parámetros propios de los materiales y no necesariamente apegado a lo que da a conocer estos coeficientes que tiene este software Allievi. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Allievi lo que utiliza es justamente una ecuación simplificada, no utiliza la ecuación general que nosotros hemos venido aplicando, ¿de acuerdo? Y justamente de esas simplificaciones es de que para cada uno de los materiales, en función del módulo de elasticidad, pues se llega a definir estos coeficientes, nada más, es una simplificación, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ingresar este valor de la celeridad de 1000 y la rugosidad es de 0,1 milímetros. Listo, Inges. Entonces, guardemos, vaya a pasar algo. Pues acá, de 25B, transitorios hidráulicos. Aquí tengo ejemplo, válvulas de aire. Listo, Inges. Ahora, vamos a marcar la tubería y en las mismas opciones donde hemos ingresado la geometría transversal, longitudinal y también la celeridad de onda, ustedes observen de que se ha creado y se ha activado este botón que dice perfil. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un clic ahí, en perfil, Inges. Y como ustedes pueden notar, en este momento ya se ha abierto una nueva ventana de diálogo en la cual, al momento, yo reconocería de que esa tubería que tenemos caracterizada al momento está referida por una línea recta, ¿no es cierto? Porque tengo una longitud y tengo una cota de salida y una cota de llegada. Y es así como el programa lo interpretará. Si es que yo no ingreso un perfil. En esta oportunidad, Inges, sí tengo un perfil y lo vamos a ingresar. Noten lo siguiente, Inges. En este programa, los perfiles se los ingresa relativizando las abscisas. ¿De acuerdo? En este caso tenemos un solo tramo de tubería. ¿A qué me refiero de relativizar? En el caso de que existiese otro tramo de tubería, pues la distancia ahí, el abscisado se encerrará. ¿De acuerdo? Y tendremos esto, esto de aquí, como punto inicial, el valor con una distancia cero y la cota del nudo de donde va a salir y como distancia final el valor de la longitud de ese tramo y obviamente con la cota final. ¿De acuerdo? No, para este caso, este software no permite
llegar a tener un solo abscisado al momento de ingresar y caracterizar nuestros perfiles. Entonces, vamos a ingresemos los pares ordenados que necesitamos para nuestro perfil de conducción. Entonces, tenemos la cota 1500, perdón, la distancia 1500, cota 96, 2800 metros, la cota está en 70. A los 4600 metros, estamos en la cota 52. Y como se van dando cuenta, Inges, en la parte derecha, justamente ese perfil ya se va ajustando, de acuerdo a los pares ordenados que ingrese. Abscissa 6400, cota 44, longitud 7800, cota 41, 9300 de longitud, cota 54, 10700 metros, 57 metros de cota, y tenemos la cota final, que es la 12000, con 58 metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Este sí ya es el perfil con el que nosotros ya vamos a poder trabajar en nuestra conducción. Entonces, esta es una herramienta, en realidad es bastante versátil esta herramienta. ¿Por qué? Porque al contrario de los otros softwares, nos permite de ingresar justamente un perfil y caracterizando tan solo como un tramo de tubería. ¿Ya? ¿Qué es lo recomendable, Inges? Permítanme limpiar esto. Cerremos y démosle clic en aceptar, en guardar, perdón. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja, Inges? De que, por ejemplo, yo debo trabajar con los tramos de tuberías cuando alguno de sus parámetros cambie. Por ejemplo, que cambie el diámetro, ¿ya? O en su defecto, que cambie la celeridad, ¿ya? Y que obviamente el perfil del terreno, el perfil, el trazado en elevación también cambie, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la recomendación, de que yo deberé ingresar en nuestras conducciones para caracterizar un número de tramos de tubería en donde cambie algún parámetro importante. En este caso, estamos hablando de los diámetros, también estamos hablando de la celeridad. Y eso intrínsecamente está ligado al espesor en el caso que nosotros calculemos con la calculadora de aquí de la Lievi. ¿De acuerdo? Ah, y obviamente también en el caso de que cambie la rugosidad. En este caso, pues es un solo conducto, tiene las mismas características y por ende ya podemos llegar a calcular. Listo, Inges. Nos falta caracterizar a la válvula de compuerta. Le vamos a dar clic sobre la válvula. ¿De acuerdo? Vamos a ingresar. El diámetro nominal es de 300 milímetros. Chévere. El K del ramal, vamos a trabajar con 1.5. ¿Qué tipo de válvula es? Es una válvula de compuerta. ¿Ya? ¿Y qué tipo de maniobra le vamos a inducir? En este caso, en el instante cero, yo voy a suponer de que esta válvula está abierta al 100%. Y esto para poder realizar nuestro cálculo de las condiciones básicas e iniciales, que es el flujo permanente. ¿De acuerdo? Y de esa manera, pues yo ya no tengo que calcular y, bueno, caracterizar ningún otro elemento. Entonces le vamos a guardar. Nos vamos a ir acá al proyecto. En opciones de proyecto, en GES, perdón, en el cálculo, por favor, calculemos el periodo de la conducción. ¿Cuánto es? Tenemos una celeridad de 1000. Tenemos 24 segundos de periodo de la conducción. Vámonos hasta 500 segundos de simulación máxima. Este valor de delta de tiempo, dejémoslo igual. Y por esta oportunidad, ¿qué les parece si el número de Courant le bajamos hasta 1? Recuerden de que cuando el número de Courant es más bajo, cercano a la unidad o menor, pues el esquema de resolución, el esquema numérico, es más estricto dentro del establecimiento, en este caso, del número de tramitos que vamos a tener en nuestro espacio discreto. Sigan aceptar, Inés. Démosle en guardar, Dije, ¿puede repetir esa parte, por calculemos favor? el permanente y revisemos resultados. ¿Ya? Entonces, fíjense que el caudal que está circulando es de aproximadamente 197 litros por segundo, la velocidad de 1,57. Ahí tenemos el factor de fricción, ¿ya? Tenemos las pérdidas por fricción también que se generan. Vamos a ver en la válvula. En la válvula se está generando una pérdida de 0.64 metros. ¿Hecho? Entonces, Inges, Jefe, ¿alguna o pregunta? sea, jefe. ¿Estamos hasta aquí todos? ¿Todos hemos podido llegar hasta acá con el modelo? Todos en las simulaciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ya tenemos el permanente, ¿qué les parece si en esta válvula le inducimos un transitorio? Tenemos un periodo de la conducción de 24 segundos, ¿no es cierto? Vamos con un transitorio
que a los 60 segundos, vamos ahí, vamos a generar un transitorio un tanto más lento, por llamarlo así. Inge, Sí, Alejandro, no sé. lo que les mencionaba es de que ahora no vamos a proponer una función tiempo versus apertura de todas formas lineal, sino lo que vamos a proponer en este momento, y es, en este caso va a ser un cierre, pero en dos fases, en el cual en el tiempo 60 habremos reducido a la válvula hasta el 40% de apertura, ¿ya? Y vamos a colocar hasta el tiempo 180, vamos a irnos hasta la apertura de cero, ¿de acuerdo? Entonces ya no tenemos una función lineal tiempo versus apertura, y veamos cuál es la respuesta al respecto de las funciones caudal versus tiempo, que eso era lo que estábamos viendo el día de ayer. ¿De hecho? Entonces vamos ahí. Guardemos, calculemos el permanente, algo de resultados, estamos muy bien. Y calculemos el transitorio. Listo, Inges. Me avisan cuando estén listos para poder empezar ya a revisar los resultados. Obviamente, el tiempo de simulación depende de cada máquina que ustedes tengan. Sí, estamos ya. Bueno, sigamos. Ahora sí, Inges, vamos, aprovechando que yo estoy haciendo el modelo, les voy a enseñar a poder ir generando unos gráficos que son inteligentes. Y más que inteligentes, son gráficos ya predeterminados que a nosotros nos van a permitir llegar a tener ya ciertas preferencias de los gráficos y no estar a cada momento seteando en la ventana del asistente de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a Inges. Clic en asistente de resultados. ¿Y qué les parece si nos vamos directo a las válvulas? Válvulas y la única válvula que tenemos, que es la válvula de regulación. Siguiente, mostrar gráficas en función del tiempo. Y nuevamente el caudal total. Vamos ahí, es el único escenario que tenemos. Y le ponemos en general. ¿Ya? Entonces, le vamos a colocar un tiempo más cortito. Pongámosle el tiempo máximo en 200 y el intervalo de tiempo cada 10. Veamos cuál es la respuesta. Y miren, pues la respuesta que tenemos dentro de la evolución caudal versus tiempo, pues no varía mucho en realidad al respecto de la respuesta genérica con la que estamos trabajando. No se olviden, en este caso, las válvulas de compuerta, de acuerdo al cierre que le estamos realizando, pues tiene esta función del caudal versus tiempo y que es diferente a poder inducirle con una ley. Una función caudal versus tiempo lineal, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque cada válvula tiene su diferente mecanismo de cierre. Hecho, vámonos acá, Inges. Le vamos a dar un clic derecho sobre la gráfica y aquí le vamos a colocar esto. Le vamos a colocar un clic en añadir a mis Smart Chart. Vamos ahí. Y aquí vamos a poner, yo le voy a dar un nombre que se llame caudal tiempo en la válvula. Le damos clic en aceptar. Hecho. Entonces, vamos a cerrar. Vamos a ir atrás, atrás, atrás. Y ahora quiero generar un envolvente en la tubería. ¿De acuerdo? Porque ahora quiero saber qué es lo que está pasando ya con las envolventes una vez de que ya tengo un perfil de tubería, que es justamente en donde ingresé. Entonces, vamos a darle clic en siguiente. ¿De acuerdo? Gráfica de envolventes. Nos vamos al siguiente. Quiero el envolvente de carga piezométrica en la tubería 1. Está muy bien. Siguiente. Del escenario principal. Le damos clic en siguiente también. Chévere. Vamos ahí. Le damos, seleccionemos un estilo. Este estilo estándar está muy bien. Y generamos nuestro envolvente. ¿Ya? Si ustedes observan, el problema que nosotros tenemos al momento es de que justamente existe una longitud importante de esta tubería, está en depresión. Y también, obviamente, viene a ser importante de que nosotros observemos cuál es la carga transitoria con la que estaríamos trabajando aquí en la parte final. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo de tomar en cuenta. Vámonos acá, vamos a trazar una línea. Por ejemplo, sobre el sitio de la válvula, pues Inges, nosotros estaríamos trabajando con, si mal no me equivoco, era una carga dinámica de 0,64, ni siquiera un metro de columna de agua. Sin embargo, fíjense qué es lo que está pasando cuando se crea este transiente. Cuando estamos generando el transitorio, pues esa carga se eleva hasta ¿cuánto?
Veamos. Ah, caramba, se me borró. Vamos a trazar otra vez. Ya, estamos hablando de que el eje de la tubería estaba en la 58, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Y la máxima sobrepresión está avanzando hasta casi la 235 más o menos. ¿De acuerdo? De tal manera de que la carga transitoria, 135 menos 58, no, 235, perdón. 235 menos 58. Tenemos una carga transitoria de 177 metros de columna de agua. ¿Ah? Carga transitoria de 177 metros de columna de agua. ¿Ya? Eso es muy importante de que nosotros lo notemos. ¿Ya? Muy importante eso. Ahora, Inges, ustedes pueden ver de que el trazado en elevación, pues ahora ya toma una importancia bastante interesante. ¿Por qué? Porque recuerden, un sano consejo siempre es de que nosotros, nuestras conducciones, tanto para flujo permanente y flujo transitorio, nunca tengan presiones negativas. ¿De acuerdo? Y habrá que utilizar los dispositivos de atenuación o en su defecto, habrá que utilizar algunos accesorios que pueden darnos una mano para evitar justamente eso. ¿Hecho? Entonces, Inges, en primera instancia, le vamos a dar clic derecho sobre esta gráfica y le vamos a poner en añadir a mis Smart Charts. Y esta gráfica para nosotros va a ser H versus tiempo. ¿Ya? Y aquí le vamos a dar el clic en aceptar. Bien, le vamos a cerrar, le damos clic aquí en cancelar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este instante? Pues vamos a crear un nuevo escenario para ver la utilidad de de esta funcionalidad que tiene de poder generar gráficos inteligentes. ¿Ya? Vámonos acá. Le damos clic en nuevo, damos que sí, pongamos una abreviatura, un escenario 2, y aquí le cambiemos a una válvula mariposa. Válvula mariposa. Listo. Clic en aceptar. Nos dirigimos hacia la válvula, que es lo único que tenemos que cambiar. Doble clic. Y aquí en la tipología, válvula de mariposa. Vamos a guardarle. Vamos a dejarle el mismo coeficiente. Y le vamos a dejar la misma maniobra también. Clic en aceptar. Calculemos el permanente. Mostremos los resultados. Pues varía en unas pocas décimas de litro. Y calculemos el transitorio. Muy bien, Inges. Entonces, yo quiero revisar ahorita cómo es de que se anula el caudal en el sistema, la función caudal tiempo, en esta válvula de regulación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tendría que irme a asistentes de resultados, elegir los elementos, elegir qué envolvente quiero que genere. Pero la ventaja de estos Smart Charts es de que, ¿se acuerdan que yo había generado dos? Uno era la función caudal tiempo de la válvula y otro era la envolvente de carga piezométrica. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya se encuentra predeterminado para mi proyecto y le voy a dar clic acá en caudal tiempo de la válvula. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo ya llego a tener esta función caudal tiempo para el escenario que estoy trabajando y obviamente para el mismo elemento. ¿De acuerdo? Puedo yo encenderle acá y el escenario número 2 y aquí ya me aparecen las dos funciones. ¿De acuerdo? ¿Y qué me ha ahorrado? Pues me ha ahorrado algunos pasitos desde el asistente de resultados. ¿Hecho? Esta es una de las facilidades que tiene este software. ¿De acuerdo, Inges? ¿Estamos claros? Con esto podemos generar mucho más rápido nuestras gráficas, nuestros resultados. También, obviamente, ¿no? Es importante mencionarles de que se puede llegar a generar diferentes formatos de esto, ¿ya? Entonces, es algo que ya con mucha facilidad ustedes pueden llegar a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos el eje, tenemos el título, vamos acá, es acá. Clic derecho, nos vamos a series y aquí podríamos cambiar el color. Por ejemplo, le podemos poner ese colorcito, aceptar, qué tipo de línea, una punteada, por ejemplo, y aceptar. Entonces, es cuestión de poder setear estos gráficos de resultados, ¿no? En rojo, el escenario uno, que era justamente con una válvula de compuerta, y en azul tenemos cuando tenemos una válvula de tipo mariposa.
hay diferencia, ¿no? Cerremos esto, Inges. Por cierto, ¿no? Dando clic derecho se puede exportar las gráficas, también se las puede copiar y eso ya les dejo a ustedes para que puedan ensayar. Cerremos esto y ahora, asimismo, desde estos gráficos inteligentes, nos vamos a ir al envolvente. ¿Ya? Ahí tenemos la envolvente. Para el escenario 1, nos vamos a series y perfil. Justamente estamos viendo carga piezométrica. Nos vamos a escenarios y encendamos el escenario número 2. Y fíjense lo que tenemos, ¿no? Ya las respuestas, tanto para nuestro, nuestras envolventes del escenario 1 y nuestras envolventes del escenario 2. ¿De acuerdo, Inges? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros con esto? Algo que debamos repetir. Estas son facilidades de este software, ¿no? Que hay que tratar de aprovecharlas lo más que podamos. ¿Alguna pregunta, Inges? ¿Hemos podido generar esto? ¿Estamos bien? ¿Repetimos algo? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a trabajar con nuestras válvulas de aire. ¿Ya? Primera cosa que nosotros debemos entender, Inges. Vamos a... Hice una consulta, perdón que le interrumpa antes de Dale, que. Gregorio, mande. ¿Es posible cambiar el diámetro de esa válvula a un diámetro menor? Sí, en Y, los escenarios sí. Claro, le puedes pero, cambiar acá. pero en el diseño sea real. Sí se puede, es factible poner una válvula de menor diámetro. Porque he Claro, visto pues. algunas, bueno, ya construidos los proyectos que tienen válvulas de menor diámetro. Claro, Digamos, que sea no. una tubería de 20 y pues si se hace una de 16, digamos. Claro, O, claro. Hay varias. Recuerden de que hay varias normativas de las que nosotros nos guiamos para poder realizar el diseño y selección de la válvula. No se olviden de que son accesorios que se los debe diseñar y posteriormente seleccionar. Por ejemplo, uno de los criterios de diseño más fuertes para poder elegir el tamaño de la válvula es llegar a dar cumplimiento a la velocidad. ¿A qué me refiero? De que en varias normativas, e inclusive en el libro de Crane, que ya les voy a facilitar, dice que las válvulas, bueno, en la mayoría de válvulas, no podríamos excedernos de una velocidad de 4.5 metros por segundo, Gregorio. Entonces, como tienes un valor más alto de esa velocidad, obviamente tú podrías llegar a reducir el tamaño de la válvula. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con la normativa. Ahora, te dan a conocer esos valores máximos de las válvulas porque si tú colocas un diámetro más pequeñito, pues estaríamos incidiendo en que crecería la carga de velocidad, ¿no es cierto? Y obviamente todo lo que tiene que ver con la carga de presión va a bajar de una manera importante y podríamos dar inicio al proceso o al fenómeno de cavitación, ¿no es cierto? Entonces, cada válvula, generalmente lo que se hace es tratar de seleccionar una velocidad que no esté en el borde de lo que te da la normativa, pero que sin embargo te permita reducir el diámetro, ¿ya? Entonces sí, o sea, comúnmente lo que suele pasar es de que las válvulas siempre son de un diámetro menor a las de la conducción. ¿Ya? Ahora, otro criterio importante también es de que por qué nos interesaría y por qué deberíamos trabajar con una válvula de un diámetro menor. Es por economía. Es también por efectos del manipuleo y de la instalación. ¿Por qué? Porque no es una válvula. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal una válvula anticipadora de onda de más o menos unas 6 pulgadas? Uno llegaría a pensar de que esa válvula tranquilamente me la llevo en un cartón y nada más. Pero en dependencia del tipo de actuador que llegan a tener, una válvula de ese tamaño, pues tranquilamente llega a pesar unos 250 kilos, unos 300 kilos. Entonces, bajo esa premisa, Gregorio, lo que buscamos es también tratar de optimizar el proceso constructivo, tratar de que la válvula cumpla con los requerimientos de velocidad, de que a lo sumo tratemos de evitar problemas que están relacionados con la cavitación. También ese es otro criterio importante. ¿Ya? Y obviamente, pues ustedes entenderán, Inges, de que las velocidades con las que nosotros diseñamos nuestras conducciones regularmente no son velocidades altas, ¿no? Hay que ser bastante conservadores con el límite de velocidad de nuestras conducciones. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que podría pasar si yo diseño con una velocidad alta, con una velocidad límite a mi conducción? Si yo quisiera, en el caso no consentido de que yo quisiera usar esa misma tubería para el caso de una ampliación de ese mismo sistema, es decir, conducir un caudal más grande, pues ¿qué es lo que llegaría a pasar? De que mi conducción tendría una velocidad más alta, generaría una mayor cantidad de pérdidas y es muy posible de que yo no logre trasegar un caudal mayor. Entonces, la selección de las velocidades de los conductos también siempre deben estar pensadas dentro de ese ámbito, ¿ya? Tú debes conocer muy bien, Gregorio, la línea que baja desde el túnel Quito hasta Paluguillo, hasta la central de Paluguillo. Esa tubería, si mal no recuerdo, es de 42 pulgadas. Actualmente, bueno, no actualmente, hace unos años se hizo una especie de repotenciación, en donde obviamente se va a traer un mayor caudal desde Papayacta y el caudal a transitarse dentro de esa tubería iba a ser más grande.
Entonces, después de que se hicieron todos los estudios, sí hubo la suficiente capacidad, las pérdidas de carga nos permitían trasladar y poder tener ese incremento del caudal. Entonces, dije, las velocidades, los diámetros siempre tienen que ser analizadas, también con una visión a futuro, ¿no? En ese caso. Y regresando a lo de las válvulas, sí, Gregorio, en la mayoría de los casos, el diámetro de las válvulas regularmente es menor que el de la conducción, por todas las razones que te acabé de comentar. Sí, Gregorio, Ya, Inge, muchas gracias. algún Sí, otro porque, comentario? sí, porque en realidad son costosas las válvulas y Uy, sí, sí, en realidad lo que dice el Gregorio es verdad, Inges. Cuando estamos simulando, estamos haciendo nuestros modelos, creemos de que la válvula es un accesorio que primero a lo mejor no hace nada. Y segundo, es un accesorio que, como les decía, es una válvula de 6 pulgadas, tranquilamente me llevo en un castón o en una funda de alar. Y eso es mentira, porque las válvulas son ya unos accesorios grandecitos en función del diámetro que llegan a tener. Asimismo, Gregorio, debes tú conocer las válvulas de admisión a la casa de máquinas, a la central de Paluguillo. Cuando yo visité, tenían unas válvulas de mariposa y que, si no me equivoco, eran como de 500 milímetros. Y eran unos monstruos de válvulas. Entonces dije, hay que ser bastante precavidos en la selección de las válvulas. Y me imagino que eso lo vieron en hidráulica aplicada, deben también, obviamente, conocer de su práctica ingenieril diaria. Hay que tener mucho cuidado con la selección de las válvulas, hay que ser muy, muy cuidadosos, porque las válvulas no es que cuestan $200. Unas válvulas de un diámetro ya grandecito son bastante costosas. Listo. ¿Alguna otra pregunta, Inges? Buena pregunta, Gregorio. Muy buena. claro, y además ahí, bueno, en ese modelo que tienen en la pantalla, pues ahí en realidad irían prácticamente tres válvulas en lo que he visto. O sea, ahí de ley tiene que ir una válvula de altitud y antes de eso una válvula de Claro. control y después de eso otra válvula de control son prácticamente tres válvulas ahí, más un bypass que debería tener, son algunas válvulas que van, entonces es un Claro, conjunto pues grandísimo. Gregorio. Lo que anota el Gregorio también es verdad. Nosotros aquí por simplicidad, porque estamos simulando el transitorio, pues tenemos que tomar el elemento que va a generar el trasiente, y en este caso es la válvula principal, podríamos denominarla así. Pero ya el juego completo de las válvulas, pues en este caso, como tenemos un depósito, va a ser necesario que tengamos la válvula de altitud. Y la válvula de altitud, no se olviden que es para poder controlar justamente el nivel de superficie libre en los tanques. Esa es la forma de regularse, tanto para flujo permanente como para el flujo en periodo extendido, que también debe ser de su conocimiento. También, ¿qué es lo que debe tener? Para cuando yo le quiero dar mantenimiento a esta válvula de aquí, obviamente tendré que generar un bypass, ¿no es cierto? Y para generar el bypass debo tener dos válvulas auxiliares al menos para poder generar eso. Entonces, nosotros en nuestras simulaciones no estamos tomando en consideración el juego completo, sino estamos seleccionando el accesorio que nos generaría el trasiente. Pero es muy buena tu observación, Gregorio. Es muy buena tu observación. Una válvula necesita alguna redundancia dentro de la operación y mantenimiento también. Ujú. Muy bien, entonces, seguimos, Inges. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar con nuestras válvulas de aire y les invito a generar un nuevo modelo. Hagamos un guardar como. ¿Para qué? Para poder yo trabajar con las válvulas de aire, necesito trabajar desde cero en la topología. Entonces, una vez de que he generado un nuevo archivo con esta topología, borremos el escenario 2 que creamos hace un rato. Le eliminemos y solo quedémonos con el escenario principal. Ahora sí, Inges, ahora sí viene lo bueno de la clase del día de hoy. Abramos, por favor, el perfil de la conducción. Marcamos la tubería, nos vamos acá al perfil. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recordar un poco acerca del diseño de las válvulas de aire, para lo cual quiero compartirles unas diapositivas que también están en el aula virtual. Tam- Válvulas de aire. Listo, vamos por acá. Listo, Inges. Un recorderis bastante rápido acerca del dimensionamiento y selección de las válvulas de aire. Vamos ahí. Esta Este diagrama de flujo ya le habíamos conversado el día sábado. De hecho, ya hemos aplicado en varios ejercicios. Pero recuerden de que una línea de conducción no tan solo consiste en la tubería. Si bien es cierto, la tubería me sirve para poder transitar, hablando con mucha propiedad, para poder transitar el fluido, ¿ya? Y la selección de la presión nominal mediante la referencia de varias cargas hidráulicas, pues eso no es tan solo, no es suficiente para poder yo garantizar una adecuada operación y funcionamiento de esa conducción. ¿De acuerdo?
a todas las conducciones a presión siempre va a ser necesario complementarlas para que funcionen bien. Uno de los accesorios que justamente complementan el funcionamiento de las válvulas de aire son, perdón, de las conducciones, son las válvulas de aire. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante tener válvulas de aire en nuestros sistemas de conducción? Primero, porque dentro del origen, del génesis y la existencia a la final de aire dentro de nuestras conducciones se da por las siguientes razones. Primero, cuando existe un volumen considerable que por naturaleza, y en el caso específico del agua, el agua tiene un volumen disuelto en función de la temperatura, un volumen disuelto de aire, ¿de acuerdo? Y cuando estamos hablando de temperaturas promedio al respecto de nuestra zona de sierra, pues estamos hablando de que cuando tenemos unos 20 grados de temperatura, el volumen de aire disuelto en el agua es del 2%, ¿ya? Y son esas pequeñas burbujitas que se suelen ver. Entonces, ahí tenemos una parte del origen del aire en las conducciones. ¿De hecho? Otra forma de que se lleguen a ingresar, tengamos un volumen de aire en nuestra masa de fluido, es el ingreso por vorticosidad. Y esa vorticosidad es netamente creada. ¿Cuándo es de que ingresa aire por vorticidad? Pues cuando no existe la suficiente altura de sumergencia dentro de nuestra conducción a presión. ¿En dónde es de que se genera este fenómeno con una vorticidad? Regularmente sucede en los tanques que encabezan nuestras conducciones. Ahí es en donde se da este tipo de problemas. Un vórtice, pues a la final, luego de llegar a tener varias definiciones hidromecánicas, pues a la final, dentro del funcionamiento de nuestras conducciones, Inges, lo que genera es un ingreso de aire. Y en función de qué tan grande, entre comillas, qué magnitud tenga ese vórtice, pues ingresará una mayor cantidad hacia nuestra conducción. Por lo tanto, debemos hacer algo con ese ingreso. También parte del proceso de llenado de las tuberías, pues también es justamente el origen de que tengamos aire dentro de nuestras conducciones, ¿ya? Tanto en el proceso de llenado como en el proceso de vaciado. Entonces, en virtud de la existencia, de manera natural o de manera creada, en nuestras conducciones debemos tener una adecuada gestión del aire, ¿de acuerdo? Porque ocasiona los siguientes problemas. Primero, si yo tengo más aire que el fluido, en este caso nuestro fluido agua, pues puede llegar a reducirse la sección transversal, tener menores deficiencias. Situación que es muy común que se produzca, por ejemplo, en nuestras redes de distribución de agua. Bastante común, ¿ya? Problemas de cavitación, que no tenemos ya mucho que comentar porque hemos venido hablando de la cavitación desde hace algunas clases ya. Obviamente la cavitación, recuerden de que es un fenómeno que se inicia dentro del cambio de fase del agua. En este caso, mediante un proceso en el que se decrementa la presión y empieza a cambiar de estado. En este caso cambia de estado líquido a estado gaseoso y al moverse, empezar a tener un movimiento y también ante otros cambios de presión, se puede llegar a tener una implosión de esas burbujitas. ¿De acuerdo? Ese es el efecto de cavitación. Y peor todavía cuando hablamos de un transitorio, cuando ustedes ya se dan cuenta de que estas presiones pueden llegar a cambiar en tiempos muy cortos y ese es justamente el efecto de la cavitación. Error en las mediciones, pues es típico de que pase en nuestras casas. A veces, cuando no existe una correcta gestión del aire, pues a veces llegamos a pagar en nuestra planilla el volumen de aire que está pasando por nuestro medidor, ¿ya? Entonces son cosas que debemos evitar. Estos problemas de aquí, la separación de la columna líquida de agua, es muy crítico en realidad. ¿Qué es una separación de columna líquida? Ya lo vamos a ver luego, ¿ya? Y cuando se genera un trasiente, pues el problema se complica aún más, porque a la final, ¿qué es lo que le separa la columna líquida de agua? Pues le separa una bolsa de aire. Y cuando existe un transitorio, ustedes ya han visto cuando se empieza a mover la onda de presión, cuando existe un movimiento en sentido contrario y todo lo demás, pues Inges, ¿qué es lo que llega a pasar? Pues en este caso, cuando se ha separado la columna líquida, en la mitad se encuentra una masa de aire, pues eso empieza a generar un efecto de golpeteo, ¿ya? Y ese sí es un efecto bastante crítico dentro de la generación de un transitorio cuando no se ha podido controlar adecuadamente el aire en nuestras tuberías. Eso es importantísimo de tomar en cuenta. Si no logro tener una buena gestión del aire, pues Inges, también en el caso de que exista un vaciado controlado o en su defecto exista una rotura de la tubería, estaré supeditado a esto, de que si yo no logro un reemplazo adecuado del fluido agua con el fluido aire, puede llegar a colapsar las tuberías ante la presencia de presiones negativas. ¿De acuerdo? Entonces, Inges, para poder paliar todos estos tipos de problemas, es de que siempre va a ser necesario que en nuestras conducciones tengamos una gestión adecuada del aire. Y para lo cual tenemos la solución, que son justamente el poder implementar válvulas de aire en toda la longitud de nuestra conducción. ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad de las válvulas de aire? Como ya lo acababa de mencionar, gestionar adecuadamente la admisión y la expulsión.
Eso es lo que nosotros vamos a requerir. ¿Qué tipos de válvulas de aire? Como ustedes ya conocerán, tenemos tres tipologías. Las válvulas purgadoras, que también son conocidas como válvulas de orificio pequeño. ¿Por qué? Estas válvulas purgadoras, Inges, de estas válvulas de aire purgadoras, se encargan de expulsar esta pequeña cantidad de aire que está disuelto en el agua naturalmente, ¿no? ¿Ya? Por eso es de que se les conoce como válvulas de orificio pequeño. ¿Qué es lo que hacen estas válvulas purgadoras? Expulsan el aire. ¿Ya? Pero ¿cómo es que trabajan estas válvulas purgadoras y generan la expulsión? Pues justamente cuando detectan que existe una presión dinámica dentro del sistema. O sea, estas válvulas se abren y trabajan cuando tenemos condiciones de un caudal que está siendo transitado dentro del sistema. ¿Ya? Entonces, tenemos a las válvulas purgadoras. Se las conoce como válvulas de orificio pequeño porque en el común de los casos, el diámetro de las válvulas que tenemos de estas purgadoras es de hasta 25 milímetros. Pero existen algunos otros fabricantes que se han atrevido a diseñar y obviamente poner a disposición del mercado válvulas más grandes, de diámetros más grandes. He visto hasta de 32 milímetros en válvulas Bamex. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos las purgadoras. Esa es una tipología. Por otro lado, tenemos las válvulas de aire cinéticas, Inges. A estas válvulas de aire cinéticas se las conoce. ¿Por qué? Porque se encargan de realizar expulsiones y también se encargan de realizar admisiones de aire. Es decir, cumplen con dos funciones, de expulsión y de admisión. Pero sin embargo, a diferencia de la válvula purgadora, estas válvulas cinéticas tienen un diámetro de orificio más grande. Por eso es de que a estas válvulas cinéticas se las conoce como válvulas también de orificio grande. ¿De acuerdo? Entonces, las válvulas cinéticas nos van a servir para los procesos de vaciado y también para los procesos de llenado de nuestros tubos. En el caso de un llenado de nuestras tuberías, dije, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues el proceso en el que estamos involucrados en el caso de un llenado es de que inicialmente la tubería se encuentra llena de aire, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si hacemos un dibujito por aquí? Vamos a dibujar una tubería. Tenemos una tubería, ¿de acuerdo? Pongámosle acá arribita, el proceso de llenado, ¿ya? ¿Qué es el proceso de llenado? Pues dentro de un conocimiento muy simple, el proceso de llenado, Inges, es en un instante, antes de iniciar con este llenado, pues dentro de la tubería, lo que yo tengo es aire, ¿no es cierto? Y cuando ya empiezo a llenar la tubería, pongámosle con color azulito, pues el fluido que está entrando aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues le está desplazando al aire que estaba contenido inicialmente. Y a medida de que sigue ingresando más fluido, nuestro fluido preferente, que es el agua, este aire se sigue desplazando, se sigue moviendo. Es como que le va empujando, ¿no? Sigue ingresando el caudal, le seguimos empujando a las válvulas, al aire que contenía inicialmente. Ese aire por algún lado tiene que salir, ¿no es cierto? Si fuese una tubería recta, pues obviamente esta cantidad de aire, este volumen no tendría ningún problema para poder desplazarse. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de que en el común de los casos, nuestras tuberías, nuestras conducciones no son necesariamente rectas. Nuestras conducciones tienen varios quiebres y obviamente asociados a la topografía que tengamos, a la orografía del terreno. Y ahí es en donde vienen los problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué es que vienen los problemas? En el caso de que yo llegase a tener un trazado particular en este estilo, como el que acabo de dibujar, ¿qué es lo que va a pasar? Pongamos la tubería por aquí y pongamos la tubería por acá. ¿Ya? Entonces, estamos desplazando aire, ¿no? En las partes rectas no hay ningún problema. Esto se sigue desplazando, pero llega a este sitio de quiebre. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el aire se empezará a quedar por aquí. Toda esa bolsa de aire se instalará ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente de que ya no nos va a permitir de una manera mucho más fácil el paso del fluido hacia la parte descendente, hacia la parte de acá, ¿ya? A veces en función de las características que tenga el aire, sí llega a generarse un paso, algo así. Son, llega a generarse un paso, algo así, y después ya ocupa toda la sección. Pero sin embargo tengo un intruso, que es esa válvula de aire. Entonces, justamente Inges, en los procesos de llenado, nosotros estamos desplazando el aire de la tubería que existía inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, justamente en estas singularidades, en estos quiebres, esas bolsas de aire se van a quedar ahí, van a empezar a residir ahí. La función de estas válvulas cinéticas es justamente
que al colocarlas, vamos a poner aquí, al colocarlas ahí, Inges, la función es de que va a empezar a extraer toda esa bolsa de aire y no permitir de que se separe la columna líquida del agua, ¿de acuerdo? Y a la final, evitar de que se genere y se tenga la presencia de esa bolsa de aire ahí. Lo que se hace es justamente drenar esa parte, ¿de acuerdo? Ahí la primera función de estas válvulas cinéticas. En llenados, lo que estas válvulas cinéticas hacen es expulsar el aire que está siendo desplazado por el volumen que ya va formando parte del tubo. ¿Hecho? Vámonos acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa por el lado contrario? Cuando yo estoy realizando un vaciado, es el proceso contrario. En el tiempo cero, la tubería está llena de agua. Y una vez de que yo empiezo a hacer mi vaciado mediante alguna válvula de purga, una válvula de desagüe, ¿qué es lo que yo tengo que garantizar? Vamos a dibujar aquí. Dibujemos así, Inges. Tenemos ahí un sifón y por aquí tenemos una válvula de purga. ¿Ya? Dibujemos bien la tubería. Coloquemos por aquí. Toda esta tubería está llena con agua. Y yo quiero realizar un vaciado. Entonces, para poder realizar el vaciado, yo tengo que abrir esta válvula de purga, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se produce cuando yo realizo la apertura de esa válvula de purga y al final un vaciado? Pues Inges, de que el agua va a empezar a salir por esta válvula de purga y justamente lo que tiene que tomar ese volumen, es por acá, a medida de que sale el caudal, tenemos que empezar a tener aire en nuestras tuberías. El hecho de que nosotros tengamos aire, ingresemos aire a nuestro sistema, eso quiere decir de que a toda esta conducción que nosotros estamos trabajando, le estamos manteniendo a presión atmosférica, ¿no es cierto? Si han visto, Inges, por ejemplo, cuando tienen ahí una botella de gaseosa, si ustedes le dan la vuelta y le abren todo, le empiezan a vaciar a esa botella de gaseosa o de agua, lo que sea, ¿qué es lo que pasa con la botella? Pues la botella, si yo hago de que se vacíe de una manera brusca, esa botella pues empieza a deformar. ¿Por qué? Porque la presión está bajando de una manera considerable. Y entonces, Inges, lo mismo ocurre aquí. Si yo empiezo un vaciado acá importante, ¿qué es lo que puedo llegar a generar? Pues de que la línea de energía descienda de una manera importante y a lo mejor empiece a tener este estilacho y de tal manera de que yo pueda llegar a tener presiones por debajo de la atmosférica. Y eso para nosotros ya es peligroso, ¿no es cierto? Y si esa presión baja tanto, de tal manera de que llegamos hasta casi tener una presión de vacío, pues esas tuberías van a entrar a la segunda forma de falla conocida que habíamos visto en la segunda clase, que era cuando justamente se deforman las tuberías. Entonces, dices, ¿para qué son necesarias las válvulas de aire cuando realizo un vaciado? ¿Ya? Necesito, en este caso, colocaría yo una válvula de aire por aquí y una válvula de aire por acá. ¿Para qué? Para que cuando yo realice el vaciado, la apertura de esta válvula de purga, a medida de que se va desplazando el fluido y va saliendo a la atmósfera, yo le vaya reemplazando, es decir, vaya ingresando aire, ¿no es cierto?, al sistema y de esa manera garantizo de que se encuentre a presión atmosférica y no descienda más dentro de este proceso de vaciado, no descienda más la presión. Hecho. Entonces aquí la segunda función de las válvulas de aire cinéticas. Repito, nos van a servir para poder expulsar el aire en el caso de un llenado y en el caso de los vaciados nos van a servir para poder admitir aire. Estas válvulas cinéticas conocidas como de orificio grande, pues a nosotros debemos tener la referencia de que las válvulas cinéticas típicas solo tienen un orificio, es decir, tienen un solo diámetro para la admisión y la expulsión. Hecho. Ahora, como ustedes verán, aquí nosotros estamos hablando de expulsión y de admisión de grandes cantidades de aire, por lo que estas válvulas cinéticas sí son fabricadas en diámetros bastante grandecitos, ¿no? Hasta 400, 500 milímetros, en función del diámetro que tenga nuestra conducción y del requerimiento de aire en función sobre todo del trazado en elevación y de cómo yo voy a generar los procesos de vaciado de nuestra tubería. Un proceso de vaciado, Inges, no se olviden de que es un proceso controlado. Cuando yo abro estas válvulas de purga y el diseñador de la conducción debe tener la suficiente capacidad para poder generarle como una maniobra controlada. Es decir, especificará en el manual de operación y mantenimiento, esta válvula tiene estas características y por lo tanto se tiene que abrir entre 0 y 60 segundos se abrirá el 20%. Entre 60 segundos y 180 segundos se abrirá el restante 20% y así sucesivamente para poder tener controlada esa descarga. ¿De acuerdo? Procesos de purga con válvulas, pues bien que son maniobras controladas, que el diseñador debe dar las directrices de cómo se debe operar.
¿De acuerdo? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, Inges, estas válvulas cinéticas también llegan a operar en casos emergentes. ¿Cuál es ese caso emergente? Pues el típico, que algún vándalo tas, nos colocó un poco de dinamita ahí en el fondo de ese sifón, ¿ya? O puede ser de que no construyeron bien, no acoplaron bien los accesorios y esa tubería reventó y empezará a salir caudal. Esa también es un vaciado, pero es un vaciado emergente, en el cual yo no puedo controlar la salida del caudal. Y es ahí en donde se genera un flujo transitorio y a la vez estas válvulas de aire, son mucho más exigidas. ¿De acuerdo? Así es que, como ustedes notarán, Inges, las válvulas cinéticas son de mucha importancia dentro de la simulación del trasciende. ¿Por qué? Sobre todo cuando nosotros estamos probando eventos que tienen que ver con el descenso de la línea de energía. Y en este caso, descensos de la línea de energía pueden estar relacionados a cierres rápidos, a aperturas rápidas, y en este caso también relacionados a roturas de las tuberías. ¿Hecho? Y es de entenderse también de que recuerden de que las válvulas purgadoras funcionan tan solo cuando el sistema se encuentra en régimen, o sea, en condiciones de estado permanente. Las válvulas cinéticas no. Las válvulas cinéticas funcionan en vaciados, también funcionan en admisiones de caudal y en el caso de roturas, ahí es en donde llegan también a tener una funcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, para ir resumiendo un poco, las válvulas purgadoras no tiene motivo, no existe necesidad que las caractericemos del transitor. Más sí, las válvulas cinéticas. Las válvulas cinéticas son en realidad unos ángeles guardianes para poder sobrellevar y disminuir efectos que tienen que ver con envolventes mínimas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las válvulas de aire, ¿qué es lo que van a hacer? De lo que les explicaba hace un momento. Van a permitir el ingreso del aire. Y si yo permito el ingreso del aire hacia nuestras tuberías, pues garantizo de que toda esa tubería se mantenga a una presión atmosférica y no descienda por debajo de ese valor consigno. ¿Hecho? Y tenemos las últimas válvulas, Inges, que son las válvulas trifuncionales, ¿ya? Que no es más que en un mismo cuerpo tener una válvula purgadora y una válvula cinética también. Es una válvula doble, por llamarlo así, que cumpliría, por un lado, la función de purga y por otro lado, la función cinética. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, Inges? Es tan solo para recordarles esto que debe ser de conocimiento de ustedes, ¿no? Sigamos. Por acá. Hay algunas ilustraciones, ¿no? En la parte de arriba tenemos las válvulas purgadoras, válvulas de aire purgadoras. Acá abajo tenemos las válvulas de aire cinéticas, ¿ya? Como ven, dentro de las primeras patentes de válvulas de aire, lo que se utilizaban para poder obturar o desobturar los orificios, justamente se utilizaban estas esferas. Hoy en día, pues, aparte de tener estas esferas, estas válvulas con las esferas, también tenemos algunas válvulas que ya funcionan con algunas variantes de obturación, como por ejemplo tener estos cuerpos, de que generalmente son de neopreno y que nos permiten obturar o desobturar cada uno de los orificios que tenemos. Vámonos acá. Aquí está la válvula trifuncional, que no es más que una válvula purgadora más una cinética. Son unas válvulas más robustitas. Y aquí, entre comillas, siempre me gusta hacer mención a estas válvulas de antiariete. Una válvula de aire, Inges, no previene el flujo transitorio, ¿ya? Y eso es algo que ustedes deben tenerlo bien en claro. Repito, una válvula de aire no se puede llamar antiariete. ¿Por qué? Porque si fuese una válvula antiariete, no permitiría que se genere el transitorio. Y el transitorio, ustedes ya saben de que se genera por efecto de la variación del caudal en el tiempo del sistema. Y la válvula de aire, pues en lo absoluto, se opone a de que varíe el caudal en el tiempo. Lo que sí, algunas tipologías de válvulas de aire antiariete, entre comillas, que no se deberían llamar así, sí son en algunos casos llegan a ser bastante funcionales. Funcionales en cuanto a qué? A que ante los efectos del transitorio, sobre todo cuando existen descensos de la línea de energía, algunos fabricantes se han dedicado a construir válvulas que son válvulas cinéticas finalmente, en donde se permite expulsiones y admisiones, pero de unas cantidades de aire gigantes, ¿ya? Y también con algunas combinaciones en las cuales se puede llegar a tener un orificio para la expulsión y otro orificio en el caso de que se realice una admisión de aire. ¿De acuerdo? A eso es de que, como les decía hace un momento, algunos fabricantes se han dedicado ante el requerimiento de algunos proyectos a construir válvulas que tengan una mayor capacidad de admisión y de expulsión. ¿De acuerdo? Para ayudarnos dentro del transitorio. Pero repito, no, las válvulas de aire no es que eviten que se genere el transitorio, sino de alguna manera nos dan una manito, son ángeles guardianes, como les decía, para poder prevenir de que nuestras líneas de envolventes mínimas se encuentran por debajo del perfil del terreno, y eso es grave, ¿ya? Algo acerca de la ubicación de las válvulas de aire, Inges, recuerden, ¿no?
al inicio de las impulsiones, después de una bomba, muy fácil de entender el por qué, ¿no? En puntos altos intermedios, como los llevan aquí, también es importante de que trabajemos válvulas de aire cuando tenemos un juego de válvulas, ¿ya? Las válvulas, ustedes ya pueden inferir de que las válvulas, al tener diferentes geometrías, al variar la velocidad del sistema, pues puede llegar a la generación y también al cambio de estado del estado líquido a un estado gaseoso del agua, ¿no es cierto? Así es que siempre será una muy buena recomendación trabajar con válvulas de aire, tanto antes de la entrada de un juego de válvulas como a la salida de un juego de válvulas, ¿ya? Pues para acá. Estas válvulas, Inges, aunque ustedes no lo crean, estas válvulas de aire a la salida de un tanque son fundamentales, ¿ya? Son fundamentales. ¿En qué nos ayuda estas válvulas de aire que están en la salida de los tanques? Pues en primer lugar, en el caso de que se genere alguna vorticosidad acá, ¿no es cierto? A veces también es muy común de que la línea de envolventes mínimas en los tramos iniciales de las conducciones siempre bajen por debajo del perfil del terreno, dándonos a conocer presiones negativas para transitorio. Entonces, eso puede generar un colapso de la tubería, ¿ya? Y por eso es que es importante de que coloquemos esas válvulas de aire en el arranque de las conducciones. Sigamos. Estos de un fabricante son si mal no recuerdo, son de válvulas, me parece que son de válvulas Walmatic, en donde se pueden observar cuáles son los sitios recomendados para colocar válvulas de aire, ¿no? Ustedes también ya lo conocen de lo que habíamos visto después de un bombeo, en los sitios que existen aumentos de pendiente, ¿ya? En los picos, en los puntos máximos de los trazados en perfil, en descensos de pendiente, en cambios de descensos de pendiente. Cuando existe una pendiente uniforme, como la que observan aquí en GES, como les había comentado, cuando la tubería es totalmente recta, pues el aire no tiene mucho problema en desplazarse. Pero por seguridad, la normativa nos recomienda de que las válvulas de aire con pendientes uniformes del trazado de la conducción, siempre va a ser necesario colocarlas a cierta equidistancia. De lo que manda la normativa agua, nos recomienda de que al menos esa equidistancia sea de 700 metros, ¿de acuerdo? Entonces en los tramos rectos también debemos colocar válvulas de aire. Esto que es típico, ¿no? Cuando existe algún sifón, algún paso subfluvial, siempre será necesario colocar válvulas de aire en el inicio del paso subfluvial y en la finalización del paso subfluvial. ¿Por qué? Porque son los puntos proclives a generarse generar roturas. ¿De acuerdo? Acá, variación en pendiente, y en esto, antes de los instrumentos de control y medida, también, ¿no? Acaso de medidores, por ejemplo. Medidores en donde son proclives a medir aire en lugar del fluido con el que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, más o menos ya se deben ir acordando. Hay un videito que lo pueden revisar a lo posterior. Acerca de la selección, esto también lo deben conocer. La referencia principal para poder hacer un dimensionamiento preliminar de las válvulas que requerimos está este manual Agua M51, en el cual está absolutamente toda la teoría y también las recomendaciones con las cuales nosotros podemos llegar a establecer una dimensión preliminar de las válvulas, de estas válvulas de aire, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, también están los fabricantes. Los fabricantes, a veces por vender también, nos facilitan algunas ecuaciones simplificadas, que ya les voy a presentar algunas de esas ecuaciones, y con las cuales nosotros podemos, en primer lugar, dimensionar, ver cuál es la necesidad, cuál es el diámetro que necesitamos para ventear, en este caso, las válvulas purgadoras, y cuál es, a lo posterior, ir a la selección del diámetro de las válvulas. Y en ese caso, ya trabajamos con los fabricantes. Aquí ustedes pueden ver el flujograma que se utiliza para poder calcular el diámetro de las válvulas purgadoras y también seleccionarlas de acuerdo a los diferentes fabricantes que se tienen, ¿no? En este caso, muy fácil, pues primero si es el diseño en flujo permanente, se calcula el caudal y a la final también traducido al volumen de aire que nosotros debemos llegar a expulsar para flujo permanente. Y eso tiene que ver con la multiplicación del caudal de nuestro caudal de diseño, le extraemos el 2% del aire, ¿no? Que es lo que justamente queremos evacuar de nuestro sistema. Las ecuaciones que justamente dependen del cálculo de estas válvulas purgadoras requieren del conocimiento de la carga dinámica del sitio en donde yo voy a calcular la válvula. ¿De acuerdo? Y a lo posterior, ya puedo utilizar esta válvula de aquí, perdón, esta tablita que tengo aquí, y a lo posterior irme a ver qué es lo que tiene el fabricante y ver qué capacidad de purga me ofrecen en cuanto a esta tipología de válvulas de orificio pequeño. ¿Hecho? Entonces, esto tan solo como un recorderis, porque esto es diseño de flujo permanente nada más. Las válvulas cinéticas tienen que ser calculadas bajo varios escenarios. Uno es el escenario de llenado, ¿de acuerdo?
recomendación principal, Inges. Este manual agua y algunas otras normativas nos recomiendan de que los llenados se los realice de manera lenta, ¿ya? Y estos llenados de manera lenta, Inges, se los debería realizar hasta con una velocidad máxima de 1 pie por segundo. Y que más o menos a nosotros nos da 0,3 metros por segundo. Tenemos que hacer nuestros llenados lentos. Y en función de esa velocidad de llenado, pues nosotros podemos calcular el caudal de venteo, es decir, el caudal que necesitamos expulsar en función de la velocidad con la que yo esté llenando a mi conducción. Seleccionar una presión diferencial. Esa presión diferencial ya data acerca del funcionamiento y el movimiento del aire dentro de la válvula. Generalmente, las principales recomendaciones están de que se usen a presiones diferenciales de 2 psi. Y a lo posterior, ya podemos pasar a revisar cuál es el diámetro de la válvula de aire que necesito en función de la presión diferencial y a lo posterior pasar a ver qué es lo que me ofrecen los fabricantes. Listo, vámonos acá. Ese es el primer escenario para poder calcular nuestras válvulas cinéticas. Tenemos ahora cuando existe un drenaje, es decir, cuando existe un vaciado. Para poder simular de una manera correcta estos drenajes, es necesario involucrar otro tipo de modelos matemáticos basados en el modelo rígido, ¿de acuerdo? En donde nosotros simularemos los tiempos, las velocidades y también la cantidad de caudal que está siendo evacuada y por ende la cantidad de caudal de aire que necesitamos ingresar hacia nuestros sitios en donde se está realizando la purga, ¿de acuerdo? Entonces, esta metodología puede ser variada. Existen también algunas ecuaciones que recomiendan los fabricantes, pero lo que se debe hacer de una manera estricta es justamente irnos por realizar algún modelo matemático en donde yo pueda observar con una mayor precisión cuál es la cantidad de aire que necesito. De hecho, algunos tips. Por ejemplo, en algunas normativas mencionan de que el caudal de drenaje, el caudal de vaciado, el caudal de purga no debe ser mayor al 10% del caudal de diseño. Eso como una referencia general, ¿de acuerdo? Porque yo debo involucrarme dentro de esta verificación en un modelo de flujo no permanente en donde considere de que el medio, es decir, los tubos, no se pueden deformar. Entonces ahí tenemos ya la simplificación hacia el modelo rígido. Algunas recomendaciones, pues dentro de nuestras válvulas de purga se pueden llegar a tener velocidades bastante altas en función de la carga que tengamos en ese sitio de purga. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que recomienda el EMAPS? Pues de que no deberíamos exceder en velocidades de salida más allá de 10 metros por segundo. Eso dice el EMAPS. La empresa pública de Medellín recomienda de que no deberíamos pasarnos de 3 metros por segundo. Si existe una velocidad de salida que exceda esos valores, se necesitan disipar la energía mediante algún disipador por impacto, algún disipador mediante alguna válvula, una válvula de tronco cónica y algunas otras opciones más. ¿De acuerdo? Como referencias preliminares, se puede llegar a establecer de que el caudal que puede ser evacuado mediante estas válvulas de purga están dadas por bueno, la ecuación de un orificio, ¿no? Aquí, en esta parte, vamos acá. Miren que hay una infraestructura que justamente ¿dónde está? Aquí está. Una infraestructura en planta. Aquí tenemos una conducción principal. Aquí ya tenemos la derivación hacia el desagüe, ¿no? Tenemos siempre una válvula de guardia, un carrete de desmontaje y aquí la válvula principal. En este caso, esta válvula principal del desagüe es una válvula de tronco cónico, también conocida como válvula Howell-Bunger. Y aquí tenemos en perfil, ¿no? Tenemos la conducción principal, la válvula de guardia de la válvula principal, que es esta, y obviamente esto se encuentra colocado dentro de un recinto o dentro de una cámara. Entonces, Inges, las válvulas cinéticas tienen que ser calculados para al menos esos dos escenarios que nos refiere una operación normal, tanto para el llenado como para el drenaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros llegamos a notar y a concluir de cuando probamos estos dos escenarios? Pues de que obviamente se seleccionará el mayor diámetro para de estos dos escenarios las peores condiciones en cuanto a admisión o a expulsión. Por ejemplo, de que yo con este modelo del drenaje obtengo una válvula de 3 pulgadas y que para el llenado yo tenga una válvula de 2 pulgadas. Como es un mismo orificio de esa válvula, pues, ¿cuál será el diámetro elegido? Pues será el diámetro más grande, en este caso para un drenaje, que es lo que regularmente suele suceder. Para los escenarios de vaciado, esas son las condiciones más exigentes para nuestras válvulas cinéticas. Hecho. Y vámonos por acá. Aquí ya podemos ver algunas de los catálogos que tienen algunos fabricantes. En este caso son de las válvulas Virúa. También son bastante fuertes en la fabricación de válvulas de aire, ¿no? Y para el caso de las válvulas cinéticas, dentro ya de la selección de la válvula tenemos que fijarnos qué es lo que nos ofrecen los fabricantes. ¿De acuerdo? Deberé seleccionar el diámetro más grande para la prueba de estos dos escenarios. Y finalmente, Inges,
como lamentablemente ya son las 9 de la noche, ¿qué es lo que haremos mañana? Pues yo ya tengo el cálculo del diámetro de estas válvulas de aire que vamos a simular. Y el día de mañana las vamos a comprobar en flujo transitor, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tanta utilidad nos dan estas válvulas y obviamente ubicadas en los sitios correctos, en los sitios que nos recomienda la normativa, ¿de acuerdo? Entonces,